nombre es Juliana Ramírez y hoy vengo a exponer las guerras en la Edad Contemporánea desde el fin de Napoleón hasta la Guerra de 1870. Vamos a ver la Primera Guerra del Opio, la Segunda Guerra del Opio, la Guerra de Crimea, la Guerra y finalmente la Guerra Austro-Prusiana. Hay más conflictos durante este periodo de tiempo, pero estos son de los más importantes a nivel internacional. Primero, las guerras del opio. La Primera Guerra del Opio se da entre el 18 de marzo de 1839 y el 29 de agosto de 1842. Los antecedentes son la expansión comercial europea en China, la apertura de puertos chinos, el opio como compensación de la balanza de pagos entre los británicos y los chinos, los problemas fiscales en China, un cambio en la política comercial británica y finalmente la abolición del monopolio de la Compañía de las Indias Orientales en 1834, lo cual le abrió paso a demás compañías exportadoras. Los eventos generales es que China experimentó un crecimiento del narcotráfico que tuvo como consecuencia la pérdida de reservas de plata por parte de este país. En 1840 inicia oficialmente este conflicto cuando se aprueba en abril de este año la guerra oficialmente con China. Uno de los personajes más importantes durante este conflicto fue Lin Xiu, que fue el comisario imperial chino nombrado en 1838. Él promovió la incautación del opio en 1839 y después estableció el comercio legal con los británicos, pero bajo la condición de que no podían importar más opio. Otro de los principales personajes durante este conflicto fue Charles Elliot, que fue el superintendente del comercio en Reino Unido, quien se opuso a firmar estas declaraciones juradas que prohibían el tráfico del opio. Esto generó la primera batalla de Kowloon, en donde la flota británica de Macao y Cantón termina en alta mar y China le embarga los víveres y agua y les impide proveerse de ellos en Kowloon. Hasta que Elliot amenaza con bombardear Kowloon y Lincius permite que vuelvan a llegar estos víveres y al agua. Después se da la primera batalla de Choempi, donde Elliot ordena un bloqueo de los barcos británicos en el río de las Perlas, hasta que en 1839 un barco británico intenta entrar a Cantón y se da un enfrentamiento con la flota de juncos de guerra chinos. El resumen del conflicto armado en los diferentes enfrentamientos desde 1838. Inicialmente se da la campaña en Yangtze. En 1840 se da la captura de Chusan por parte de los británicos y en ese mismo año, en 1840, los británicos logran establecer una base en China Central. Después, en 1841, se da la campaña en el Río de las Perlas y todo esto converge en el Tratado de Nankín el 14 de agosto de 1842. Este tratado es poco beneficioso para los chinos y las consecuencias que genera se pueden dividir económicas y políticas. Por un lado, las económicas se da la indemnización de los chinos por costos de guerra de los británicos. Ellos deben promover la apertura de puertos al comercio exterior y también se da una abolición de aranceles por parte de China hacia los británicos. Todo esto converge en una crisis económica china y por otra parte, las consecuencias políticas son, primero, China debe ceder derechos de extraterritorialidad a los británicos, debe ceder Hong Kong y permitir intervención extranjera, pues dentro de sus políticas y de su territorio. En resumen, es una derrota china y un descontento popular de los pobladores de este país. Después pasamos a la Segunda Guerra del Opio, cuyas fechas son entre el 8 de octubre de 1856 y el 18 de octubre de 1860. Esto inicia con el incidente de Arrow en 1856, que da paso a la primera batalla de Cantón, que también se sucede por la primera batalla de Cantón en 1856, que finalmente genera el Tratado de Tianjin y el Tratado de Ayutthaya. Pero igual hay un recrudecimiento del conflicto en 1859, entre 1859 y 1860, debido a que China se niega a cumplir algunos de los acuerdos pactados en estos tratados y por lo tanto pues se niega a establecer embajadas en Pekín. Esto genera el ataque a Taku, la primera batalla de Palikao y finalmente la toma de Pekín por parte de los británicos.
Todo este conflicto termina con la Convención de Pekín en 1860, que también tiene unas condiciones bastante negativas para los chinos. Pasamos a la Guerra de Crimea. Este es un conflicto que se da entre el 16 de octubre de 1856 y el 30 de marzo de 1853 y el 30 de marzo de 1856. Los actores del conflicto son el Imperio ruso y el Reino de Grecia, y por otra parte la coalición entre el Imperio otomano, el Reino Unido, Francia y el Reino de Cerdeña. La ubicación de este conflicto está en la península de Crimea, pero especialmente en la base naval de Sebastopol, y el resultado es la derrota de Rusia y el Tratado de París de 1856. Algunos antecedentes de esta guerra es la decadencia del Imperio otomano, la política expansionista rusa, que era vista como algo problemático y que le preocupaba a los demás países, en especial por la decadencia del Imperio otomano, también las disputas por los santos lugares y finalmente la influencia del Reino Unido y Francia. Aquí se puede ver lugares en los que se desarrollaron las batallas durante la Guerra de Crimea. Aquí podemos ver la base naval de Sebastopol y podemos ver cómo la mayoría de los conflictos se dieron a su alrededor. Algo también interesante es cómo se daba por aquí la línea de suministros para las tropas británicas y pues en general como un panorama del conflicto. La resolución y consecuencias de este conflicto. La solución se da gracias al Tratado de París de 1856 y las consecuencias son la alianza franco-rusa, la modernización de Rusia, el conflicto entre los Balcanes, se da un aislamiento de Austria y finalmente se logra una modernización del Imperio Otomano. Pasamos a la guerra austro-prusiana. La guerra austro-prusiana se da entre el 14 de junio y el 23 de agosto de 1866 y su ubicación es en las actuales República Checa, en Alemania, Italia y el mar Adriático. El resultado final es una victoria de Prusia y sus aliados sobre Austria. Los antecedentes es que había una rivalidad entre Austria y Prusia por el dominio, por ser la potencia de la zona. Se da la guerra de los ducados también, las alianzas diplomáticas de Austria y de Prusia, como hay también fallos en la administración austriaca y hay una ventaja militar prusiana sobre Austria. El conflicto inicia en 1866 cuando Austria declara oficialmente la guerra a Prusia en junio de este año. Primero se da un avance de Prusia, donde Prusia invade Bohemia, invade el reino de Sajonia, hasta llegar al norte de Alemania, donde ataca Baviera. Para el final del conflicto, Prusia había alcanzado a avanzar hasta el sur de Alemania. Esto se da en gran parte gracias a la ayuda tecnológica que permitía como una superioridad de Prusia sobre Austria, en donde el uso del telégrafo facilitaba la comunicación y la red ferroviaria permitía un acceso más fácil a los suministros para pues mantener a sus ejércitos. Italia también tiene una participación en este conflicto por parte, o sea, siendo del lado de los aliados de Prusia, en donde lanza una ofensiva en Trentino y combate en la batalla naval de Lisa y la batalla de Custoza. Este conflicto se da hasta que Austria pide armisticio con Prusia, pues declarándose derrotada. Aquí podemos ver, esto es un mapa del reino de Prusia, no es como exactamente de este conflicto, pero aquí podemos ver el reino de Sajonia, que fue como invadido por Prusia. Aquí podemos ver el reino de Baviera, que también fue atacado, y finalmente por este lado estaba el reino de Bohemia. Las consecuencias las dividimos entre consecuencias para Prusia y consecuencias para Austria. Por parte de Prusia se da una ampliación del territorio, hay un establecimiento de la Confederación Alemana del Norte y Prusia se convierte en la potencia hegemónica en Alemania. También se crea un sistema legislativo de dos asambleas para gobernar el territorio y se establecen como más alianzas. Se llega a un acuerdo en la que hay una autonomía de cada estado en finanzas, justicia, culto y enseñanza. Por parte de Austria se da un debilitamiento
debilitamiento del Estado austriaco y la formalización del compromiso austrohúngaro, que da en la creación del Imperio Austrohúngaro que existe entre 1867 hasta 1918. Ahora las preguntas. Primero, ¿cuál es el nombre y la fecha del tratado que acabó con la Guerra de Crimea? Este fue el Tratado de París y la fecha fue 1856. Y por otra parte, ¿cuál es el nombre del superintendente de comercio del Reino Unido durante la Primera Guerra del Opio? Y su nombre es Charles Eliot. Y finalmente la biografía. Muchas gracias.